Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida al tercer y último módulo de la capacitación en IRAN 4062, ruidos molestos al vecindario. En este módulo se va a realizar el estudio de casos. Bueno, como bien saben, esta capacitación está a cargo de Pablo Miecki y de Vivian Patch. Así que bueno, les agradezco a ambos en nombre de la Comisión de Electrónica eh, por haber aceptado la propuesta y bueno, a todos los que se han conectado para participar del encuentro de hoy. Así que bueno, Pablo, Vivian, cuando quieran pueden comenzar con su presentación. Les recuerdo a todos que tienen la posibilidad de abrir el micrófono si quieren hacer alguna consulta o de comentarlo en el chat. También es otro medio que pueden utilizar. Bueno, ahora sí, ya te dejo, Pablo, para que puedas comenzar Bueno, con la presentación. bueno, gracias Mariela. Bien, bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Se entiende bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, como dijo Mariela, hoy vamos a dedicarnos a estudiar o a analizar tres casos, ¿sí? Donde se aplicó, digamos, la norma IRAM, casos reales, o sea, proyectos que nos ha tocado participar junto con Vivian, y bueno, y la idea es eh, poder mostrarles, o sea, cómo fuimos aplicando la norma. Vamos a ver directamente los casos de los informes que presentamos, o sea, no hay una presentación, sino que vamos a ir analizando directamente el informe que se presentó y a la par vamos a ir viendo las planillas donde nosotros realizamos los análisis y los cálculos. Em, bueno, obviamente los que vinieron las dos clases anteriores, bueno, estaban al tanto de que se dio, bueno, la parte uno y la parte 2, o sea, para los que ya habían participado alguna vez, se repasaron los cambios en parte uno y parte 2 y la parte 2 nueva, perdón. O sea que, bueno, ya tenemos un pantallazo, digamos, de lo que es la norma. Así todo, como es, de alguna forma, tiene como mucha información. Nosotros ahora a la par, mientras vayamos analizando los casos, vamos a ir abriendo la norma e ir viendo esos detalles bueno, que necesitamos saber para poder ir evaluando. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo de empezar o ya arrancamos directamente con los casos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me quedó una duda del caso que vimos en la última clase. Sí, Eh, la verdad que era medio complicado seguirlo porque nosotros la tabla con las mediciones se ponía y se quitaba, no era fácil seguir. Pero lo que me pareció a mí es que ese caso daba la medición menos la medición de fondo, daba menor que 3 decibeles. Con lo cual ahí automáticamente se debería haber cortado con el estudio del caso, en lugar de continuar y evaluarlo, digamos, para comparar. No sé si era eh, así o estoy equivocado. Vivian. Ahora yo lo estoy abriendo y lo reviso. De todas formas, la idea no era presentar, en la clase pasada, digamos, no era presentar el caso como tal, para eso nos reservábamos la clase de hoy, sino recalcar algunas cuestiones, como por ejemplo esto que decimos antes de aplicar penalizaciones, verificar que los motivos de penalización correspondan al ruido en evaluación y no al ruido de fondo, esas cosas que decíamos como, por ejemplo, redondear después finalmente antes de comparar. Después el hecho de que comparar a veces podría ser sencillo, compara un valor con un máximo, pero que eso también tiene sus dificultades porque la dificultad principal viene por definir la zona, el tipo de zona en que se trata. Así que yo ahora, mientras tanto, para no detenernos, si quieren lo reviso y después en algún momentito lo comento. Yo lo que recuerdo es que sí daba para aplicar corrección, lo que puedo haber hecho mal la cuenta en el caso porque era a los fines didácticos, digamos. No sé si me llegué a explicar y si en parte contesté.
no es ese caso que vos pusiste, no es el mismo que vamos a ver hoy, el último, Pero yo, el de la yo puedo planta. haber modificado Ah, los, bien, los valorcitos porque lo hice así a los fines didácticos, digamos, ¿no? bien, No como el estudio de caso, que eso lo reservé para hoy, sino, eh, ya digo, para recalcar algunas cosas. Ahora bien. yo lo reviso. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer estudio de caso que resulta de un trabajo, bueno, que se hizo este año, enero, como dice ahí, 2023, y fue medición de ruido en un complejo de cabañas, ¿sí? El hecho era un complejo de cabañas em, que tenía varias cabañas, creo que eran 7, 8 cabañas, que se encontraban cerca de un predio donde a la noche funcionaba, digamos, un local bailable, ¿sí? Y ese local bailable funcionaba, como dice acá, al aire libre. ¿Mm? Entonces, bueno, evidentemente el titular de las cabañas, bueno, nos convocó para que realicemos una medición y obviamente, eh, dado que esto no es en Rosario, es en otra localidad, y la localidad no tenía, digamos, una ordenanza específica relacionada al ruido, se decidió, bueno, aplicar como criterio la norma IRAM 4062. Entonces, bueno, obviamente, bueno, tuvimos que trasladarnos hasta ese lugar. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy del informe? Vamos a ver un poco la situación, las diferentes situaciones que se nos plantaron y cómo, bueno, obviamente nosotros fuimos analizando y cómo lo plasmamos a esto dentro del informe. Como verán, eh, además de tener una introducción al informe, lo primero que hacemos es mencionar qué tipo de instrumento estamos utilizando, ¿sí? En este caso es un instrumento que, bueno, que es de nuestra propiedad, que usamos habitualmente, que cumple con las normas IRAM 4074, que son las normas IRAM que regulan este tipo de instrumentos. Y bueno, acá para que vean, el instrumento es este, que está acá. Es un instrumento bastante nuevo, digamos, dentro de todo, que nos permite obtener varios datos de forma simultánea, ¿sí? Es de clase 1, integrador, y nos permite justamente obtener análisis por bandas de tercio octava, que es, por ejemplo, esta grafiquita que se ve acá abajo a la derecha. Nos permite obtener resultados globales o valores globales ya filtrados en A, B, C o Z, y a la vez también nos permite tener todos estos valores evaluados, ya sea por respuesta rápida, por respuesta lenta o por respuesta impulsiva. A ver, no estoy vendiendo el aparato, digamos, no estoy vendiendo el instrumento, pero bueno, es para que se tenga una idea de que este tipo de instrumentos existe. No es económico, pero es relativamente accesible y, digamos, con un equipo de estos uno puede resolver la mayoría de los datos, obtener la mayoría de los datos que nos pide la norma para este caso. Lo importante del instrumento es que tiene que tener un certificado, digamos, de funcionamiento vigente, ¿eh? O sea que el equipo está funcionando bien. Esto generalmente, la misma norma, IRAM 4062, sugiere que la antigüedad o la periodicidad con la que hay que certificarlo tiene que ser de 2 años y tiene que ser realizado en un laboratorio que asegure trazabilidad. ¿Qué es esto? O sea, la certificación del instrumento no es que, bueno, yo agarro un calibrador acústico, porque obviamente, generalmente uno cuando va a hacer una misión ya tiene un calibrador acústico y verifica que está, sino que esto es digamos, un análisis un poco más exhaustivo que se hace en un laboratorio y que generalmente este tipo de análisis devuelve certificados, ¿eh? Como este que tenemos acá, que es el certificado de este instrumento, donde realmente se le hace un análisis al instrumento, al micrófono, al preamplificador, o sea, se analiza por partes, y donde se ve las respuestas en frecuencia de ese micrófono, ese instrumento, y se comparan con patrones. Y si eso se encuentra dentro de esos patrones, el instrumento está calificado o clasificado de acuerdo a una clase. Si ustedes se fijan, y miramos un poquito más este gráfico, acá aparece una cuestión que parecería como que el instrumento no estaría calificando. ¿Por qué? Porque a mí me dice que el mínimo de clase 1
es esta curva roja, y vemos que la curva azul, que es la de medición, cae por debajo, o sea que en realidad estaría calificando con un clase 2. Pero esto en realidad es una cuestión que se debe al tipo de micrófono que tiene el instrumento. Y obviamente al final del instrumento al final, perdón, del certificado se explica que esto es debido a que bueno, a que el ensayo se realiza en un campo sobre presión y el micrófono es de campo libre. Entonces, bueno, existen unas diferencias en la respuesta en frecuencia, pero obviamente aclara que eso está bien y que no es ningún problema. O sea que el instrumento cumple con las especificaciones de norma IRA. Así como se certifica el instrumento, también hay que certificar el calibrador, ¿sí? Recuerden que mencionamos que generalmente cuando uno hace medición, tiene que hacer una calibración previa, por lo menos, a la medición, y una posterior, ¿sí? Para ver si no hubo ningún desvío de la calibración previa. Ambos instrumentos tienen que estar certificados. Nosotros, obviamente, por una cuestión, no sé, si de vínculo, porque es uno de los pocos que permite de laboratorio que tiene esto, lo hacemos generalmente en el Sintra, en la ciudad de Córdoba, en la UTN, y debe haber alguno más que lo pueda hacer, digamos, acá en la Argentina, pero bueno, nosotros habitualmente trabajamos con esta gente que ya tenemos, digamos, aceitado el mecanismo para enviar los equipos y bueno, que nos hagan la certificación, ¿sí? Entonces, volviendo perdón, al informe, bueno, lo primero que mencionamos es el tipo de instrumento que utilizamos y todo lo que cumple. Vamos a analizar qué sucedió en esta situación. Obviamente que como la actividad, digamos, del local bailable era nocturno, las mediciones iban a tener que ser sí o sí nocturnas, ¿sí? Por eso se indica la fecha que se realizaron las mediciones y entre qué horario y qué horario se tuvieron que hacer o se realizaron. ¿Por qué? Porque muchas veces con este tipo de actividades es muy variable, digamos, lo que sucede dentro del desarrollo digamos, de la fiesta en este sentido. ¿Por qué? Porque puede suceder que a lo mejor a las primeras horas del evento, los niveles sonoros que genere, o digamos, el nivel de la música va a estar a un nivel y puede ser que más entrada la madrugada, este nivel vaya funcionando. Entonces, yo por ahí no me puedo quedar solamente con un rango horario, sino que tengo que estar como censando y tratando de ver o encontrar, digamos, la situación donde de alguna forma yo pueda considerar que es el peor caso, ¿sí? O el caso donde más molestia podría generar. Entonces, por eso existe un rango horario bastante amplio para hacer las mediciones. Para tener un poquito más de idea de esta situación, les voy a mostrar algunas imágenes. Dame un segundito. Solo, perdón, Sí, consulta. En este caso, el ruido, supongamos, del tránsito que tiene que ver, supongamos, con el estacionamiento, motos, gritos, esto sí lo va a tener en cuenta en este caso, porque es parte del problema, digamos, no es que el tránsito ocasional. bueno, en esta situación, vos sabés que no era tan notorio ese efecto, digamos, no, lo que predominaba principalmente era la música, porque al ser al aire libre, era como que lo que principalmente predominaba era eso por el nivel de presión sonora que tenía. Pero sí, obviamente la actividad, ya sea la actividad que haya un local, así sea un local bailable o cualquier, digamos, comercio, va a generar un ruido extra por el movimiento, como decís vos, gente que no sé, gritando porque está alcoholizada o digamos, o mayor tráfico, o un estacionamiento, o sea, el simple estacionamiento de un lugar donde entran y salen autos habitualmente, obviamente que genera esto. Igualmente en esta situación, debido a cómo era la ubicación, ahora no me acuerdo bien por qué, pero principalmente era la música. Sí, Vivian. No, quería aclarar que em, todavía no detallamos demasiado, pero si se va a usar para la evaluación la parte 2 de la norma, o sea, si fuera, por ejemplo, en espacios exteriores, pero linderos con la vía pública, esa parte especifica que también se contempla el ruido, perdón, y la parte 1 también,
ruido de fuentes móviles, pero de localización fija. ¿Se acuerdan que yo había mostrado el caso de unos carritos que se muevan dentro de la planta? O sea, Sí, si sí. fuera en el estacionamiento, pero el estacionamiento ya fuera, digamos, propio del predio, no vía pública, entonces sí se considera. Lo que se excluye explícitamente es lo que esté circulando por vía pública. Por más que en ese caso sea tránsito que vos sabés que ves que va al boliche, diríamos. Y sí, es un problema, digamos, por eso lo de ruido de fondo calculado, porque eso, el hecho de que la mayor actividad que se tenga por la propia, por el propio tipo de actividad, también eleva el ruido de fondo. Pero justamente para evitar o intentando evitar esto de un ambiente que esté degradado, es que se usa para la comparación, si estamos en interiores, el ruido de fondo calculado o el menor entre el calculado y el medido, tratando de considerar esto eh, ya la degradación que tenga el entorno eh, por esta multiplicidad de fuentes, en este caso el tránsito. ¿Me expliqué? Sí, sí, muchas gracias. Bien. Acá hay una imagen extraída, digamos, de Google Maps, donde se puede ver, digamos, en realidad el complejo Cabañas era más grande, era como todo un gran predio. La cabaña que se eligió para medir se encontraba en esta ubicación. Y este gran predio era, digamos, el local bailable donde en el patio trasero, digamos, de esta propiedad era donde se desarrollaba, digamos, la actividad bailable, ¿sí? Obviamente al aire libre, porque estamos hablando en enero, o sea que la actividad se da así. Más o menos calculando con el mismo Google Maps, una distancia de aproximadamente 40 metros entre cabaña y predio, ¿sí? Hay una ruta, esto es importante porque después nosotros tuvimos que tomar una decisión en el análisis o cuando vamos a aplicar la norma, que esto, digamos, de alguna forma es como una especie de calle o arteria principal, ¿sí? Más bien como una especie de ruta, pero no ruta principal. Pero hay una cuestión de que, bueno, estamos hablando que esto es todo al aire libre, ¿sí? Y bueno, eso después lo vamos a analizar. Para que tengan una idea, las cabañas eran de este tipo, digamos, de construcción, una construcción en mampostería, con techo de chapa, aberturas de aluminio, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, porque esto también de alguna forma va a influir en los resultados de las mediciones que vamos a tener. Bien, entonces, dijimos horario de medición, puntos de medición. Puntos de medición, acá están las fotos, bueno, pues las tengo en mejor calidad acá, de forma. Se ven, se ven. Pero hicimos unas mediciones en exterior, ¿sí? Al lado de la cabaña, o sea, la cabaña está a la izquierda, nosotros medimos a la derecha. Fíjense que esta es una medición que se hizo todavía que había luz natural. ¿Por qué? Porque el tema fue el siguiente. Cuando llegamos, no sabíamos bien a qué hora comenzaba la actividad. Entonces, lo que dije fue, bueno, ya que no sé a qué hora comienza, no quiero que me agarre, digamos, de imprevisto, y hice mediciones de ruido de fondo antes de que arranque, digamos, el local bailable. Lo que pasa es que esas mediciones que hice fueron en horario diurno todavía, o sea, todavía no estábamos en la hora, en el horario donde se define como nocturno. Pero dije, bueno, prefiero tener esto antes que nada. Entonces hice esa medición en ese horario. Después, bueno, después no, después ya las mediciones se hicieron en interior, ¿sí? Había dos espacios, uno que era el dormitorio, bueno, acá se ve mejor la medición exterior, y otro, esperen que quiero el otro, y el otro que era una especie de comedor que también tenía una cama, o sea que también funcionaba con dormitorio. Entonces fueron los dos espacios interiores donde se realizaron mediciones. O sea que los puntos de medición fueron tres.
un dormitorio, el comedor / dormitorio y el exterior que vimos antes acá al costadito. ¿Sí? Ahí ya era la medición de noche donde se ven las luces que está el local funcionando. Bien. Bueno, entonces, procedimiento, instalar el instrumento sobre un trípode, obtener valores, niveles equivalentes, ponderación A, C, máximos impulsivos, respuesta lenta, respuesta rápida, bueno, todo lo que pide la norma. Fuentes de ruido, bueno, obviamente la actividad del local. Y vamos a los resultados. Acá nosotros, de alguna forma, para que el informe no sea, digamos, algo muy engorroso, lleno de datos, llenos de tablas y datos que por ahí no aportan, por ahí, dado que ya hacemos una preclasificación diciendo que, bueno, que a lo mejor este ruido no es impulsivo o no tiene contenido tonal, evitamos poner una tabla por ahí más compleja, llena de mucha información, sino que vamos directamente a lo que nos interesa para la evaluación. Entonces, si vemos los resultados, ahora después vamos a ir a la planilla que tiene mucha más información, pero por lo pronto en el informe dejamos solamente esta información, obviamente aclarando antes qué se informa, en qué situación. Fíjense que indicamos que lo que estamos, o sea, si bien nosotros hacemos más mediciones, acá indicamos que los resultados que estamos poniendo son promedios de los registros tomados en diferentes puntos en cada ambiente, ¿sí? Y que después los registros, bueno, pueden ser de 15 minutos, como expliqué la otra vez en la clase pasada, que pueden ser 15 minutos continuos o hacer varios intervalos que en total sumen 15 o superen 15 minutos y después, bueno, hacer un promedio energético de todo eso. Entonces, acá figura. Obviamente, la medición de ruido de fondo que hice anteriormente no me sirvió porque tuve la posibilidad de poder medir ruido de fondo antes de que comience la actividad local y ya en horario nocturno. Y por eso pude obtener un dato de medición de ruido de fondo de 36 decibeles en el interior, un promedio digamos, de ambos lugares, y pude obtener un nivel de ruido de fondo en el exterior. ¿Sí? Bueno, ya cuando empezó, digamos, la actividad local, bueno, obviamente se procedió con las mediciones donde, bueno, obtuvimos los niveles interiores. Vamos al análisis que hay que hacer en paralelo de todo esto, porque esto, digamos, es como que ya el resultado prolijito, lindo, limpio, pero en realidad nosotros partimos de una planilla donde tenemos mucha más información, ¿sí? Acá no solo tenemos la información un poco medición por medición, que después fue promediada, o sea, yo acá tengo todas las mediciones por separado, pero después acá abajo se hacen, digamos, los promedios. Por ejemplo, si se fijan, no sé, este dato que está acá, 64,6, en realidad es el promedio de todas estas mediciones que están marcadas acá. ¿Sí? O sea, yo hice varias mediciones de 5 minutos en exterior, y todas ellas promediadas las considero como si fuesen de alguna forma una medición larga promediada, ¿sí? Entonces, haciendo el promedio energético, obtengo un valor global que me representa mucho mejor cómo puede variar, en este caso, la música en el exterior. Pero también, además de hacer estas mediciones, tenemos también mediciones de espectro. Si acá se pueden fijar, tenemos la medición por bandas de tercio de octava, ¿sí? 6,3 Hz, 8 Hz, 10 Hz, hasta llegar hasta 20.000 Hz, ¿sí? No tengo todas, no tengo mediciones de todas, porque primero, por ahí, si uno ya detectó que no hay un problema, digamos, tonal, no se justifica seguir haciendo mediciones de banda de tercio octava si ya uno determina que no hay un problema tonal, ¿sí? Y así todo hay una limitación, que esta sí es una limitación que tiene el equipo, es que el equipo cuando mide en modo de tercio de octavas, no me permite medir los parámetros de impulso y de máximos, ¿sí?
sino que solamente me mide tercios de octavas y valores integrados básicos en A, en B y en C y en Z. Entonces, significa que yo tengo que hacer dos mediciones distintas para poder obtener los dos resultados, ¿sí? No los puedo hacer en simultáneo. Eso es una limitación del equipo. No todos lo hacen, algunos equipos lo tienen, otros no, ¿sí? Entonces, bueno, acá por eso me vi obligado a que algunas mediciones las hice por banda de tercio de octava, más que nada las primeras, las del ruido del fondo, donde me interesa saber cómo es el contenido, pero después cuando ya estaba la música y todo eso, fíjense que ya no hice más mediciones espectrales, por ahí sí hice una en algún momento como para evaluar a ver de qué espectro estábamos hablando, y más que nada no se hizo. Entonces, a mí lo que me interesa es un poco ver esto, ¿sí? El promedio de todas estas mediciones que hicimos antes, ya digamos de alguna forma resumido. Si nos fijamos, esta tablita que está acá es la misma que, bueno, nosotros de alguna forma pusimos en el informe. Entonces, de acá vamos a extraer toda la información necesaria para poder hacer el análisis y la aplicación de la norma IRAM 4062. Entonces vamos a empezar a hacer el desarrollo de lo que sería la evaluación de IRAM para, por ejemplo, el dormitorio. Yo acá me dejé armado así como para ir haciendo las cuentitas, digamos, ir desarrollando las cuentitas y hacer la evaluación. Obviamente que en el informe ya está, esto ya está realizado, digamos, ya está hecho, después de última lo vamos a chequear, pero la idea era ir haciéndolo paso a paso como para, bueno, para que se vea el desarrollo y no sea algo, digamos, abrumador, donde yo les muestro datos, le tiro datos y por ahí no se llega a comprender bien de dónde salen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder hacer la evaluación? Lo primero que tengo que tomar es, bueno, uno de los valores o de los niveles que medimos. En este caso, si vamos a tomar el valor, vamos a analizar el dormitorio, vamos a tomar el valor medido en el interior, en el dormitorio, obviamente con la actividad musical, ¿sí? Todavía no vamos a evaluar qué pasó con el ruido de fondo, vamos primero a concentrarnos en lo que pasa con la actividad musical. Entonces, este valor medido para mí hoy es 48,9. Entonces, por ejemplo, para esta situación, mi nivel medido va a ser de 48,9 dBA, ¿sí? Decibeles A. Bien, nosotros sabemos que para poder hacer aplicar la evaluación de la norma, necesitamos llegar a un nivel de evaluación, ¿sí? Y ese nivel de evaluación va a ser nuestro nivel medido más una serie de penalizaciones que incorpora la norma sobre este nivel medido. ¿Por qué? Justamente porque va a considerar si existen componentes tonales, si existen componentes o un comportamiento impulsivo del ruido, o si existe contenido de baja frecuencia, ¿sí? O sea que si vamos a evaluar esto, nosotros sabemos que a esto le vamos a tener que agregar un nivel debido a componente impulsiva, un nivel debido a componente tonal y un nivel, o una corrección, mejor dicho, un factor de corrección debido a componentes de baja frecuencia. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a empezar a completar ahora. Esto, como son, digamos, niveles que se agregan, si vamos a la unidad ya no va a ser más dBA, la unidad ahora va a ser decibel, ¿sí? No va a ser más dBA, porque nosotros tenemos la base del decibel A, que se acuerdan que era el decibel ponderado A, que lo vimos en la clase pasada, sino que ahora estos son diferencias. Entonces estas diferencias se agregan como decibeles, no sé, llamémosle decibeles sin unidad, sin escala, digamos, el decibel por la escala logarítmica, nada más. Entonces, vamos a evaluar la cuestión impulsiva. Recuerden que la norma dice, si usted detecta o si usted intuye que hay una actividad, perdón, que el ruido contiene componentes impulsivas, bueno, evalúe. Si no lo puede detectar, bueno, perfecto, no sería la situación evaluarla. Igualmente, acá como tenemos la medición, podemos verlo.
Entonces, si yo tomo la medición, esta de los 48, mejor dicho, la situación de la medición en el punto 2, y voy a evaluar los niveles de LA impulsivo máximo respecto a LS máximo, que son los dos valores que me pide para comparar, hago la diferencia y veo que la diferencia me da del orden de 7.4 decibeles. Para evaluar esto, nos vamos a la norma, vamos a corroborar con la norma, está por acá. Y la norma acá me está diciendo, me dice, en caso de componentes se perciban impulsivos de impacto, cuando la diferencia entre los valores máximos de las dos mediciones mencionadas sea igual o mayor que 8 decibeles, o sea, igual o mayor que 8 decibeles, se le asigna digamos, una corrección o una penalización, mejor dicho, de 5 decibeles. ¿Sí? En este caso, volviendo a la planilla, vemos que es menor a 8 decibeles, o sea que por lo tanto no tendríamos que considerar esto como una corrección impulsiva. Por lo tanto, la cuestión del factor de corrección impulsivo sería del orden de 0 decibeles. ¿Sí? Vamos a evaluar la cuestión tonal. La cuestión tonal tenía también una serie de requisitos donde indicaba que de acuerdo a las bandas de frecuencia en donde estábamos analizando, si aparecía un tono, ese tono tenía que aparecer de alguna forma como solito, aislado, y tenía que haber una diferencia en decibeles entre las bandas que se encuentran, las bandas adyacentes, las que se encuentran alrededor. Si yo voy y analizo, hago el análisis espectral de esta medición, no esta porque sea en exterior, sino que esta es en interior. Acá lo que yo tengo es graficado justamente el análisis espectral en tercios de octava de esta situación. Claramente así, a simple vista, yo no veo que haya un tono o algún componente tonal. ¿Por qué? Porque tendría que ver una sola banda, una solita de estas, por ejemplo, sin ninguna banda alrededor, o mejor dicho, con bandas alrededor, pero que el exceso, que la diferencia que existe entre la banda central y las bandas laterales sea mucho más marcada. Acá claramente vemos que de alguna forma hay una evolución donde todo va subiendo, digamos, como que la energía no es tonal, sino que la energía, tal vez hay energía en baja frecuencia. Fíjense que estos son 50 ciclos, 63 ciclos, 80 ciclos, 100 Hz, es como que hay una energía en baja frecuencia, pero no tiene carácter tonal, ¿sí? O sea, hay graves, pero no tiene carácter tonal. Por lo tanto, directamente ya analizando esto, puedo también decir que la penalización por carácter tonal va a ser de 0. ¿Sí? Me queda evaluar lo último. Lo último sería la penalización por contenido de baja frecuencia. Y acá es donde tengo que evaluar la diferencia que existe entre el nivel equivalente C y el nivel equivalente A de esta medición. Si analizo las diferencias, las plasmamos acá, es del orden de 19,5 decibeles. Ahora, yo lo que tengo que hacer antes de ir y decir, bueno, listo, esto es una penalización y cargar la penalización, es evaluar si esta diferencia o este contenido de baja frecuencia, ¿sí?, no es preexistente, digamos, en el lugar. Porque muchas veces sucede eso, de que uno intenta o uno los resultados dan que tiene que penalizar por baja frecuencia, pero resulta que la baja frecuencia ya está existente en el lugar y no es, digamos, culpa o no está siendo generada por la fuente en estudio. ¿Qué pasa? Para eso, de alguna forma, tengo que evaluar la medición de ruido de fondo en ese caso. Entonces, como yo tuve la posibilidad de hacer la medición de ruido de fondo, distinto sería si no la pude medir, y ahí sí estaría con alguna especie de incógnita que no podría resolverlo. Pero en este caso yo pude medir. Pero fíjense lo que sucede. La medición de ruido de fondo en el punto 2, que es esta que está acá, ¿sí? Fíjense que la medición de ruido de fondo me devolvió 36 decibeles A en el interior, en el dormitorio, y me devolvió 51,4 decibeles C también ahí mismo, lo que me da una diferencia de 15,4.
esto me está diciendo, che, pero el ruido de fondo ya tiene contenido de baja frecuencia. Y sí, evidentemente hay una diferencia en el contenido de baja frecuencia. Pero ¿qué pasa? Podría decir, mira, no, la culpa ya existe, el ruido de fondo ya tiene contenido de baja frecuencia, no es culpa, digamos, del local bailable. Y en principio lo que a mí me hace descartar que sea esa situación, sino que sí o sí es culpa o mejor dicho, proviene del local bailable, es que fíjense la diferencia de medición cuando no está la música de cuando está la música. Esto ya me está diciendo que realmente hay un aporte importante por parte de la actividad del local comercial, porque hay una diferencia importante, y que si bien realmente existe un contenido de baja frecuencia en el ruido de fondo, el que está generando, en este caso el local bailable, es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, por eso lo dejé en rojo a propósito para, digamos, para acordarme por qué se hizo este análisis de ese tipo. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, diferencias entre decibeles C y decibeles A, 19,5. Si vamos de nuevo a la norma para corrección por carácter de contenido de baja frecuencia, me dice que si la diferencia se encuentra entre 10 y 15 decibeles, hay que aplicar una penalización de 5 decibeles, y si es mayor a 15 decibeles, hay que aplicar una penalización de 7. En este caso, estábamos con 19,5, o sea que lo que corresponde aplicar en este caso es una penalización de 7. ¿Sí? Por lo pronto yo voy a poner 7 acá. ¿Sí? ¿Por qué pongo 7? Porque es lo que me dice la penalización que tengo que poner. ¿Qué pasa? La norma también me está diciendo, bueno, perfecto, ya hiciste todos los análisis que tenías que hacer, y, marcaste todas las penalizaciones, vamos a ver qué penalización final te queda de todo esto. Y muestra una tablita donde me dice que si la sumatoria de las 3 penalizaciones es de diferentes valores, la penalización real a aplicar va a ser de otro valor. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la penalización obviamente es de 0, va a ser de 0, si es de 5, va a ser de 5, pero si la penalización total, o sea, la sumatoria de las 3 penalizaciones es del orden de 7, me está diciendo que en realidad la penalización que yo tengo que aplicar es de 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Como a mí la sumatoria de penalizaciones, en este caso, digamos, el K total, me va a dar la sumatoria de todo esto, perdón, de todo esto, en realidad la que yo voy a utilizar para evaluar no va a ser 7, ¿sí? Sino que va a ser 6. Por lo tanto, mi nivel de evaluación para esta situación, vamos a llamarle LE, va a ser igual a los 48,9 decibeles más 6 decibeles. ¿Sí? Decibeles A. Bien. Entonces, este es el nivel de evaluación, este es el nivel que yo voy a tener que comparar con el nivel, ya sea de fondo, medido o calculado, para poder obtener esa diferencia y saber si esa diferencia lo califica como molesto o no molesto. Bien, entonces, bueno, por un lado, vamos a analizar ahora qué pasa con el ruido de fondo o residual. Yo dije que hice una medición, o sea que mi ruido de fondo medido es igual a 36 decibeles, ¿sí? Porque lo pude medir, lo pude obtener, y eso está, digamos, está muy bueno, digamos, porque la verdad que me da una información muy importante que si no la puedo medir, me está faltando.
Bien, la norma IRAM dice que si se puede medir el ruido de fondo, bueno, hay que compararlo con un ruido de fondo o un ruido residual calculado y utilizar el menor de los dos. Si no se puede medir el ruido de fondo, directamente se utiliza el nivel calculado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer el cálculo de ese nivel residual y compararlo con estos 36 decibeles para ver dónde estamos parados y cuál de los dos tendríamos que usar para hacer esa comparación. El nivel calculado arranca, vamos a ver la norma, acá. El nivel calculado arranca con un nivel básico que es igual a 40 decibeles. Y a ese nivel básico de 40 decibeles se le aplican las correcciones que van a hacer, dependiendo de la zona, del tipo de zona, dependiendo de la ubicación y dependiendo del horario. Entonces, yo voy a tener un nivel base de 40 decibeles, ¿sí? Voy a tener una corrección por zona, una corrección por ubicación y una corrección por horario o penalización. Por ahí disculpen que uso la palabra corrección y por ahí es más correcto decir penalización. Entonces, vamos a ver las diferentes penalizaciones o correcciones. Vamos a la cuestión de la zona. Esta cuestión generalmente no es fácil, es como una de las más complicadas, porque y más cuando uno por ahí no vive en el lugar o no conoce, entonces por ahí cuesta, digamos, definirla. En este caso nosotros consideramos que esto era una zona urbana residencial. ¿Por qué? Pensando para el lugar donde estábamos, digamos, la ciudad, bueno, sí, ciudad era donde estábamos midiendo. Por ahí para nosotros, si ese lugar hubiese sido zona Rosario, y por ahí podría haber sido una suburbana con poco tránsito. Pero en ese caso, analizando el entorno, analizando la actividad que había en los alrededores, se determinó que era urbana residencial. Por lo tanto, el factor de corrección es de 5 decibeles. ¿Sí? Vamos a poner los 5 decibeles. Y ahora vamos a ver qué... Perdón, estos no son de A, son de B. Vamos a ver qué corrección se le aplica por ubicación. ¿Ubicación qué significa? Ubicación significa si es interior y el local está lindero con la vía pública, si es un local no lindero con la vía pública, o si es un exterior, digamos, no lindero con la vía pública, un patio interno, digamos, un patio trasero. En este caso, perdón, me distraje con el chat. En este caso, nosotros Yo estábamos estoy en interior. contestando, no te preocupes. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos en interior, o sea que las opciones podrían ser cualquiera de estos dos, pero la situación era que consideramos que el local era no lindero con la vía pública. Y acá es donde un poquito empezó la cuestión de dudar también, ¿está bien, está mal? ¿Por qué? Porque en realidad, si analizamos la ubicación, o sea, como dijimos antes, ¿qué es un no lindero con la vía pública? Como le dije, un patio interno, o sea, un patio interno donde de alguna forma delante de ese patio hay una construcción o hay algo que de alguna forma está bloqueando la transmisión directa del ruido que viene de la calle hacia ese patio. Pero en este caso, ¿qué sucedía? De alguna forma esto es todo un predio abierto donde se hallaban las diferentes cabañas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, no hay ninguna barrera, no hay nada que bloquee y que diga, no, mira, esto es lindero con la vía pública. Lo que sí sé, y lo que nos terminó a nosotros de convencer de que esto no era lindero con la vía pública, es que realmente estábamos muy alejados de la vía pública. O sea, ahora no lo medí, pero esto deberían ser casi 100 metros, desde la posición de la cabaña hasta la avenida principal o ruta principal. Entonces ahí fue lo que dijimos, bueno, no, esto no podemos considerar lo que sea lindero porque realmente se encuentra
muy lejano de la vía pública. Entonces, por esa razón, utilizamos o determinamos de utilizar el término de corrección -5. ¿Sí? Acá pueden surgir discusiones, está bien, está mal. Bueno, muchas veces todo esto queda de alguna forma delegado a que el que está, el técnico que está midiendo, el que pudo evaluar la situación, tenga que tomar este tipo de decisiones y por ahí, bueno, con alguna incertidumbre, con alguna duda. ¿Eh? Pero bueno, y pasa todo el tiempo, no es que, no es que siempre está todo tan claro. Entonces, para este término, por la ubicación, vamos a poner -5. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos falta corregir? Nos falta corregir por horario. La corrección por horario, ya dijimos al principio, era horario nocturno, o sea que como era horario nocturno, entre las 22 y las 6 de la mañana, el factor de corrección también va a ser de -5. ¿Sí? O sea que todo esto me va a permitir a mí obtener un nivel calculado que va a ser igual a la suma de todo esto. Como mencioné antes, pongo esto en negritas, para que quede. Como mencioné antes, la norma IRAM me dice que de los dos que tengo que elegir el menor de todos. En este caso, el medido fue de 36 decibeles, el calculado es de 35, por lo tanto, tengo que utilizar el de 35 decibeles. Bien. Entonces, mis datos a comparar van a ser el nivel de evaluación de 54,9 y el nivel calculado del ruido residual de 35 decibeles. Si hacemos la diferencia, LE menos LC me va a dar este resultado. Estos son decibeles. ¿Por qué? Porque es una diferencia, no son decibeles A. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, claramente me está diciendo que 19,9 es mayor a 8 decibeles, ¿sí? Lo que implica que esto se califica como molesto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Veo que igual está contestando Vivian por el Sí, chat. pero ya que estoy, Sí, a dale. ver si entendí bien la pregunta, porque estamos en el de ubicación. Supongo que será ubicación dentro de la finca, esta discusión que decíamos si es lindero con la vía pública o no lindero con la vía pública. Para ser honestos, sí, acá me preguntan si se pueden evaluar las dos situaciones. Normalmente, lo que ustedes están viendo en el informe es el resumen, la síntesis, lo que uno finalmente está informando. Pero internamente sí, vamos llevando a ver, bueno, ¿y cómo resulta si lo considero lindero con la vía pública, si no, qué va pasando y demás? Y bueno, en este caso, por ejemplo, se considerara lo que se considerara, la conclusión era la misma, con lo cual no tenía, finalmente, no era tan crítico, digamos, pero sí, uno puede ir viendo, analizando más de una situación. Lo mismo con la zona. Bueno, ¿y qué pasa si la zona es esta, considero esta zona o esta otra, ¿no? Y ir viendo qué conclusiones va sacando. Eso nomás. Bien. Bueno, si volvemos al informe de las mediciones, obviamente el informe incluye esta evaluación y clasificación, todo esto que acabamos de, digamos, de hacer, donde tomamos acá, obviamente se hicieron las dos clasificaciones y evaluaciones al mismo tiempo de las dos mediciones interiores, ya sea la del dormitorio principal como la del comedor / dormitorio, y se hicieron las dos en simultáneo, ¿sí? En este caso,
en los dos lugares la diferencia fue mayor que 8, por lo tanto, se califica como molesto. No vamos a hacer la otra, la del dormitorio, digamos, la del comedor dormitorio, porque, digamos, sería repetir un poco lo mismo. Lo que sí vamos a hacer, ¿qué pasó en el exterior? ¿Sí? Porque se hizo también una evaluación exterior. Pero ¿qué pasó? Nosotros utilizamos y hicimos la evaluación exterior con este preconcepto que mencionamos hace un rato, donde nosotros estamos considerando que ese exterior está funcionando como un patio interno, ¿sí? O sea, nosotros ya tomamos esa determinación. Entonces, si yo hago esa pregunta, digo, bueno, yo estoy considerando que esa medición exterior que yo hice ahí al lado de la cabaña, que les mostré la foto hace un rato, ¿con qué norma la evalúo? ¿Con la 4062 parte 1 o con la 4062 parte 2? Estoy preguntando. Esto como la escuela, acá pregunto para ver si están atentos, para ver si van entendiendo algo, para romper el hielo. Repetí la Parte pregunta. 2, sería parte 2. Bueno, a ver, tenemos un voto parte 2. A ver, necesito dos opiniones más y hacemos el desempate. Repetí Ahí, la pregunta, tenés ya parte 2. varios parte Va, 2. va ganando parte 2. Va ganando parte 2, por lo que digo. Coincido parte 2. Bueno, lamento informarles que no, que es la parte 1. ¿Por qué? Porque yo mencioné que exactamente, yo estoy considerando que no es lindero con la vía pública. Entonces, dentro de mi decisión y dentro de la evaluación que yo hago, para mí esto lo tengo que considerar como no lindero y por ende es parte 1, ¿sí? No es parte 2. Así todo, si bien en este informe no se hizo, hoy vamos a hacer el análisis por parte 2, como para también ver qué pasaría si hubiésemos hecho ese análisis, ¿sí? O sea, si hubiésemos tomado el otro camino, que en realidad lo hacemos, o sea, no es que no lo hacemos todos los análisis. Después, bueno, vamos tomando decisiones de por dónde está. La norma entera, Marcos, en IRAM. IRAM provee las normas. En algún momento creo Las que el vende, colegio... aclaremos. las vende, sí, sí, las vende. En algún momento creo que el colegio iba a adquirir una copia de la IRAM 4062 para que esté disponible. No sé si se realizó o no eso, pero en algún momento creo que lo sugerimos ahí en la comisión de electrónica para que se adquiera. Bien, entonces, bueno, como dijimos, la evaluación va a ser como si fuese parte 1. ¿Sí? Pablo, te Sí, interrumpo un segundo. La norma está para consulta en el colegio. ahí está, ¿viste? Así que Así está que si necesitan consultar o leer, lo único que está en el colegio, porque Irán no habilita, digamos, para que pueda salir y eso, pero se pueden claro. acercar al colegio y leerlo. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a aprovechar, digamos, un poco esto que ya hice y voy a hacer ese mismo análisis. Vamos a hacerlo acá al costado, ¿sí? Me voy a copiar esto. Vamos a hacer así. Análisis exterior, ¿sí? Pero ese análisis exterior voy a aclarar que lo estamos haciendo con IRAM 4062, parte 1. ¿Bien? Entonces, bueno, un poco me voy a traer todo esto para no tener que escribirlo de nuevo, voy a hacerlo más rápido. No se van a enojar por esto. ¿Sí? Así, así, estamos. Entonces, bueno, vamos a arrancar de nuevo. ¿Cuál es mi nivel medido en el exterior, ahí al lado de la cabaña, cuando estaba funcionando el local bailable? Mi nivel medido, si me fijo acá, es el punto 1, música exterior, decibeles a 64.6. O sea que mi nivel medido va a ser 64.6.
vamos a empezar a aplicarle las correcciones o las penalizaciones, ¿sí? ¿Qué penalizaciones corresponden? Bueno, vamos a ver si la cuestión tiene problemas impulsivos. Hago la diferencia entre LAI máximo y LAS máximo, la diferencia me da 5,3, o sea que la diferencia es menor que donde habíamos analizado antes. Por lo tanto, ya sé que si este no me dio impulsivo, este que es menor tampoco me va a dar impulsivo. O sea que vamos con una penalización 0. La penalización que sigue es la tonal, ¿sí? La penalización tonal, tengo el análisis espectral de la medición exterior. Antes vimos la interior, que era esta que estaba acá abajo, ahora vamos a ver la exterior. Y claramente también veo que en toda la forma que tiene el espectro, no aparecen de nuevo ningún tipo de tono aislado. Y también tiene lógica, o sea, la música no va a tener un tono fijo. La música tiene, digamos, de alguna forma, notas que van cambiando todo el tiempo, nunca va a estar muy marcado. Podría suceder que haya alguna resonancia dentro de una medición en un lugar, pero tendría que ser muy marcada o es muy raro, que justamente eso se elimina cuando uno hace las mediciones en diferentes posiciones. Si yo medí en una posición y por alguna razón existe, no sé, un modo estacionario dentro de un recinto y ese modo es muy marcado y me aparece como un contenido tonal, cuando yo hago el resto de las mediciones en diferentes posiciones y promedio esa medición, ese tono de alguna forma se va a ver reducido o amortiguado o no va a aparecer, digamos, en la medición. O sea que por eso también está esta cuestión de en interiores poder medir en diferentes posiciones físicas, ¿sí? Entonces veo que contenido tonal tampoco existe, o sea que la penalización también va a ser de 0. Vamos a analizar qué pasa en baja frecuencia. Baja frecuencia era la diferencia entre el decibel ponderado C y el decibel ponderado A. Veo que me da del orden de 16,5 decibeles. Como no me acuerdo cómo eran los límites, vuelvo a la norma y busco qué pasaba. Creo que el límite, perdón, este no, la norma. Creo que el límite era 15 decibeles para baja frecuencia. Perdón, acá. Corrección por baja frecuencia era, si era más de 15, ya eran 7. Si era entre 15 y 10, eran 5. Nosotros estamos por arriba de 15, estamos en 16, o sea que la penalización será de 7. Estamos en una situación similar a la que vimos acá al costadito, ¿no? Bien. Esto me quedó desfasado. Por lo tanto, si bien el total me da 7, como sabemos que la norma me da una tabla donde me dice que si la sumatoria de las 3 penalizaciones del orden de 7, la que realmente se aplica es de 6. Entonces, yo sé que la que voy a reaplicar realmente va a ser la de 6. Por lo tanto, el nivel de evaluación van a ser los 64,6 más 6 decibeles. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el ruido de fondo? Bueno, acá estamos en una situación similar. Vamos a robarnos todo esto, para ya tenerlo armadito. Vamos a sacar estos que nos aplican. Ruido de fondo yo medí. O sea que ruido de fondo en el exterior pude medir y era de 50,9 decibeles. O sea que un valor tengo medido, 50,9. Pero como la norma me pide que también haga un nivel calculado y ese nivel calculado me da una serie de sugerencias, lo tengo que calcular igual para ver realmente si voy a usar este nivel de ruido para comparar de fondo o voy a usar el calculado. Otra vez volvemos a las tablitas para ver qué valores le vamos a aplicar. Partimos de la base de 40 decibeles y a estos 40 decibeles le vamos a aplicar las correcciones. Si volvemos a la norma, la zona no cambió respecto de la medición interior-exterior. Seguimos hablando de una zona urbana residencial, o sea que
Esto también van a ser 5 decibeles, igual que en la situación anterior. Ahora ya no aplico más en interiores o en locales, sino que ahora ya directamente voy a exteriores, áreas descubiertas no lindera con la vía pública, ¿sí? Por ende, hay un factor de corrección de 5. Y el horario, como era nocturno, en el mismo horario que medimos antes, se va a repetir la misma corrección de menos 5 decibeles, dándome un nivel calculado de 45. Comparado con 50,9, tengo que tomar el menor, por lo tanto, la diferencia va a ser entre los 70,6 decibeles y los 45 decibeles. Voy a chequear a ver si esto está bien la expresión. Está bien, estoy restando el de evaluación con el calculado. Por ende me da 25,6 decibeles. Mayor a 8, molesto. Y para que sea más drástico, lo ponemos en rojo. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hora es? 19:35. Si quieren, estiramos un poquito más y hacemos la evaluación exterior, o hacemos un corte y seguimos después con la evaluación exterior, como ustedes quieran. Podemos hacer un corte hasta las menos cuarto, si te parece. Bueno, No sé qué opinan. Pueden escribir en el chat, hacer votación. bien, Sí, me ok, dicen ok. ok. Espectro del análisis por tonalidad y el de baja frecuencia. Si voy a hacer un repaso rápido. No entiendo bien la pregunta si es cómo se hace el análisis o cómo se evalúa. Hasta ahora nosotros la situación que tuvimos fue solo por contenido de baja frecuencia. No tuvimos penalización por tonalidad. ¿Puedo decir algo? Sí, dale, dale. Sí. Me parece que la pregunta es más general, a ver si lo puedo contestar rápido. La norma en las dos partes dice lo mismo. Para evaluar si hay tonos, hay que mirar el espectro. Y entonces, según si hay una banda donde el valor en esa banda es mucho más grande, vamos a decirlo así, que el de las bandas adyacentes, hay tono. ¿Cuánto es mucho más grande? Lo dice la norma en términos de decibeles, y ese valor no es único, sino que depende de en qué frecuencia, en qué rangos de frecuencias estoy. ¿Está aclarado eso? Lo de tono. En cambio, la baja frecuencia dice que hay que restar el nivel sonoro continuo equivalente ponderado C en frecuencias, o sea, con filtro C hecha la medición, menos el nivel sonoro continuo equivalente ponderado A en frecuencia. Y ahí de nuevo, si esa diferencia, según cuánto sea, se comprueba o no la existencia de bajas frecuencias. Pablo lo repasó. Si espera que estoy buscando yo acá en la norma. Si esa diferencia, repito, decibeles C menos decibeles A Ahí es está en pantalla. mayor que 10 y menor que 15, si ya es mayor que 10, se comprueba la presencia de bajas frecuencias. Si esa diferencia está entre 10 y 15, se penaliza con 5, y si es mayor que 15, se penaliza con 7. Pero se comprueba la existencia de bajas frecuencias comparando, restando, mejor dicho, el L ponderado C menos el ponderado A. ¿Contesté? ¿Ricardo? Bien. Ok, Sí, ahí está perfecto. Pues. Genial. bueno. Bueno, continuamos. Bueno, habíamos quedado
en que íbamos a hacer una evaluación, o sea, no es la que se hizo, pero como estamos en el curso, íbamos a hacer una evaluación de la situación de la medición en exterior aplicando la parte 2 de IRAM 4062. Como para ver qué da y de paso, bueno, obviamente vemos cómo se aplica. Recordemos que la parte 2, a diferencia de la parte 1, no usa un criterio diferencial, sino que directamente calcula una especie de, o un valor, o un nivel, mejor dicho, de evaluación con un valor límite que ya está prefijado por la norma de acuerdo al horario, a la ubicación. Entonces, nosotros, bueno, vamos a hacer todo ese desarrollo. Vamos a empezar con nuestro nivel medido, ¿sí? Como siempre, vamos a empezar con un nivel medido al cual se le van a tener que aplicar algunas penalizaciones. Nuestro nivel medido en el exterior van a ser estos 64,6 decibeles. A, ¿sí? Y lo que te pide la norma es que, obviamente, que hagas una medición del ruido de fondo para ver si necesita algún tipo de corrección por ruido de fondo. Como nosotros pudimos hacerla, y tenemos la medición que dio 50,9, tenemos que el nivel de ruido de fondo es 50,9. ¿Cómo te dice que se hace esa corrección? Bueno, te dice que si el nivel medido menos el nivel de fondo, que en este caso es igual a esto, menos esto, en este caso es de 13,7, dice que si ese nivel, esperen que encuentre la parte, acá está, si la diferencia entre esos dos es mayor que 10, no se realiza corrección por ruido de fondo. Si está entre 10 y 3, hay que hacer una corrección, y si es menor que 3, se considera que hay enmascaramiento producido por el ruido de fondo. En este caso, no corresponde continuar con el proceso de evaluación. Nosotros, por suerte, nuestra diferencia es mayor que 10 decibeles, por lo tanto, no corresponde corrección. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos seguir adelante con nuestra evaluación sin hacer ninguna corrección. Nosotros tenemos que llegar, como hicimos antes, a un nivel de evaluación. Perdón, hago un comentario ahí. ¿Por qué no hay que hacer corrección? Un poco por algo que ya habíamos dicho. Es tan grande la diferencia entre el ruido que hay cuando la fuente está en funcionamiento respecto al ruido que hay cuando la fuente no está en funcionamiento, que ese ruido de fondo queda enmascarado. El ruido que uno registra es prácticamente solo debido a la fuente en evaluación, porque el otro queda completamente enmascarado, que es una observación que hizo Pablo antes para respecto a las bajas frecuencias, ¿se acuerdan? Por eso es que no corresponde restarle, para quedarse con el ruido solo de la fuente, no corresponde restar el ruido de fondo, porque no se va a ver afectada para nada esa medición. No sé si es claro eso. Bien. Entonces, continuando con la evaluación, tenemos que obviamente seguir los mismos pasos que hicimos para la parte 1 en esta situación, llegar a un nivel de evaluación. ¿Existe penalización por contenido impulsivo? No, porque ya habíamos visto que en el caso anterior no existía, o sea que para este caso, como es la misma medición, es todo lo mismo, tampoco va a existir. ¿Existía penalización por contenido tonal? No, porque estamos en el mismo caso y no existía. ¿Existía penalización por contenido de baja frecuencia? Sí, sí existía, eso lo vimos. Si vuelvo a la planilla anterior, donde calculamos antes, habíamos visto que aparecía una penalización, tanto en interior como en exterior. En este caso es el exterior, apareció una penalización de 7, que en realidad la que se iba a aplicar era el 6. O sea que acá corresponde, de alguna forma, o se repite exactamente el mismo análisis. Va de 7, pero como la sumatoria de las 3 penalizaciones es de 7, la que corresponde aplicar, perdón, acá esto es así, la que corresponde aplicar sería de 6.
¿sí? Por lo tanto, mi nivel de evaluación va a ser igual a 64,6 más 6. ¿Sí? Bien. Lo que me da 70,6 decibeles. La norma dice que para el nivel de evaluación tengo que redondear a los enteros. Por lo tanto, el 70,6 va a pasar a valer 71, si lo redondeamos. Entonces, bueno, hasta acá ya tenemos el nivel de evaluación que directamente tenemos que ir a la norma a comparar. Entonces, si vamos a la parte 2 de la norma y buscamos esta parte donde nos pide que hagamos la comparación, va a aparecer una tablita donde marca los niveles sonoros límites del nivel de evaluación. Entonces acá podríamos empezar a discutir, bueno, ¿y qué zona era? ¿Era urbana, hospitalaria, suburbana? Nosotros antes lo tomamos como zona urbana residencial. Y, por ejemplo, para este tipo, de este tipo 3 de zona, dice que en el horario diurno no se pueden superar los 65, que en el horario de descanso los 60 y que en el horario nocturno 55. Por lo tanto, los 71 decibeles están superando los 55, por lo tanto, la calificación va a decir que el ruido, o digamos, sí, que esta actividad resulta molesta. Así todo, fíjense una observación. Los 71 decibeles son más altos que cualquiera de los niveles límite existentes, sea cual sea la zona. O sea que fíjense que el nivel de, digamos, de contaminación o de molestia que genera, que ya sea cualquier tipo de la zona, ya va a dar que sí o sí es molesto. Así sea residencial, urbana, suburbana, de centros comerciales, de lo que fuera. O sea, ya estamos en una situación que realmente el ruido es molesto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a esto? Bien. Vamos a pasar a otro caso. El caso siguiente. Perdón, antes Sí, de pasar a otro caso, yo quería aprovechar para contestar la pregunta que me habían hecho antes, porque ¿de como qué? justo también y comentamos lo de esto de la parte 2 de hacer la corrección por ruido de fondo, capaz que es un Sí, buen momento. sí. Em, lo que necesito que me dejes compartir la pantalla. Ah, no sé. Dale. ¿Se ve mi PowerPoint? Sí, Bueno, ¿se acuerdan que este era el caso que yo les había contado? Una fábrica, supongamos que medimos y demás. Un poco la intención había sido justamente esa, mostrar que uno tiene muchos números, fue intencionarlo, demostrar que uno tiene muchos números. De todas maneras, acá están destacados los que son promedios energéticos y la diferencia entre este 52.2 y el 48.6, que era lo que estábamos, sobre lo que había surgido la pregunta, me da 3,6, que es mayor que 3. Entonces, por eso correspondía la corrección por ruido de fondo. Esta corrección que lo que hace es al ruido medido le saca la parte de esta energía acústica que uno midió, la parte que corresponde al ruido de fondo. Y se queda entonces solo con lo que es atribuible a la fuente. Por eso decía, en el caso de recién, cuando esto es tan grande, cuando es 10 decibeles por encima, no se hace corrección porque ya me queda como enmascarado el ruido de fondo por el ruido que produce la fuente en evaluación. ¿Contesté? No me acuerdo quién me había preguntado temprano.
sobre esta diferencia? ¿Era esto? ¿Hay alguna otra dificultad? Yo creo que habían comentado de que no se podía, que no se podía corregir. No, que... No, fui yo, perdón, había sido yo no me acordaba de la cuenta Ah, ok. Ah, y me parecía que el medido menos el de fondo era menor que 3 menor decibeles, que con 3. lo cual le indicaba que no se continuaba con la Claro. evaluación. Me refería a eso, pero la tabla no tenía los números. Está Claro, bien, no, pero, no. pero Sí, era sí, sí. esto, ¿no? Es Era más, eso. extra No, era 3,6. lo de... No. Era la parte en donde si el ruido medido menos el de fondo es menor que 3, no se continúa con la Claro, evaluación del... Ah, por eso, es sí. esto Sí, mismo. sí, Si hubiera sido menor claro. que 3, Ujú, no tal cual. solo no corresponde corrección, sino que directamente son tan parecidos el ruido en evaluación con respecto al ruido de fondo que no se puede hacer la Eso mismo. calificación. Sí, sí, sí. No tenía el ¿Listo? número exacto y por eso no. Perfecto. Gracias. No, por favor. Esperen que le dejo compartir a Pablo. Uy, se me está complicando. ¿Cómo hago? Fíjate abajo, dice, donde está la barrita, No, te tenía que decir, no me descarga y deja, no me compartir. aparece la barrita. Ese es el problema. Ah, No me aparece la barrita. ¿Querés dejar de compartir? Claro, sí, y no me Listo, ahí aparece yo la barra. ya lo Ya hice está, yo. ya está, está, ya está. Listo, gracias. Ahí apareció. bien. Bueno, vamos a continuar con el caso 2. Acá la situación era otra. La situación era la medición de ruido de un transformador en una vivienda, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer este análisis, vamos a ir un poquito más rápido, no vamos, digamos, a ponernos a hacer los cálculos ni nada, pero sí vamos a ver algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque acá la fuente de ruido es otra, ¿eh? Y cambian algunos factores de penalización que se utilizan. La situación es de un transformador en la vía pública, como se ve ahí en la torre, que estaba frente, o sea, fíjense que el transformador está casi en la esquina, que está frente a la otra esquina de la casa donde, digamos, acusaba molestia por este ruido. En este caso, bueno, el comitente era la empresa, digamos, que maneja o que controla ese transformador y, bueno, obviamente, debido a las quejas, decidió hacer la medición para evaluar la situación. ¿Sí? Instrumental, bueno, seguimos con el mismo instrumental. Mediciones. Acá, como el transformador ese funciona las 24 horas del día, se hicieron mediciones tanto diurnas como nocturnas. O sea que hicimos una primer medición más temprano, en horario digamos, a la tarde, y otra medición en horario bien nocturno. ¿Sí? Como funciona 24 horas, esto también me está diciendo algo, de que de alguna forma ese equipo no puede ser apagado, ¿sí? O sea que eso también me va a jugar un poquito en contra de que no voy a poder hacer una medición de ruido de fondo. O sea, no es que porque vaya en otro horario lo voy a poder hacer. O sea, como el equipo funciona, todo el tiempo no puedo hacer. Ahora, ¿podrían apagarlo? Sí, se podría haber apagado. Lo que pasa es que eso generaría, digamos, una molestia en las manzanas aledañas porque lo íbamos a dejar sin luces por una medición de ruido. Así que, obviamente, se decide no apagarlo y no hacer medición de ruido de fondo. Entonces se realizaron mediciones en dos espacios. En un dormitorio, como se ve acá a la izquierda, y en otro dormitorio que estaba como más en la ochava. Si volvemos a la foto de la imagen, sería un dormitorio que estaba en esta ochava y otro dormitorio que estaba en esta ventana que está acá atrás. ¿Sí? Entonces, bueno, se hicieron las mediciones, tanto en horario diurno como nocturno, ¿sí? Esto, bueno, siempre lo mismo, integrar 15 minutos, bla, bla, bla. Y llegamos a la tablita como la que tiene, digamos, un poco ya todos los resultados resumidos. Si vamos a la tabla original,
vemos obviamente, como siempre, que tenemos mucha más información, ¿sí? En este caso, como claramente, digamos, el tipo de ruido que estábamos evaluando no tenía, digamos, componentes impulsivas, directamente ni se midió. Es un transformador que genera un sonido bastante constante, inclusive con características tonales, pero no son impulsivos. O sea que directamente ni se midió digamos, los niveles A impulsivos máximos ni los niveles slow máximos, ¿sí? Directamente se hizo una medición pensando en el espectro por bandas de tercio de octava, ¿sí? Se hicieron varias mediciones, de las cuales, bueno, quedaron algunas. Una observación que se hizo a diferencia en este lugar, yo acá tengo otras aletas, donde es toda la información que me brinda el equipo cada vez que yo hago una medición. Como anécdota, lo que se hizo acá, en lugar de hacer una medición que integre y esté 15 minutos midiendo y me guarde un único valor cuando terminaron los 15 minutos o los 5, depende de lo que hayamos medido, se le dijo al instrumento que cada un minuto guarde el resultado, ¿sí? Por eso tengo tantos resultados acá, tantas filas. Obviamente, lo que tuvimos que hacer nosotros después es que gracias al Excel poder obtener un valor promedio de todo eso, como si realmente el instrumento hubiese promediado todo. Este tipo de metodología para medir, de alguna forma es interesante. ¿Por qué? Porque a veces me permite corregir algunas anomalías que pueden existir en la medición. Por ejemplo, algún ruido inesperado. No sé si se fijan, fíjense que, por ejemplo, acá los valores vienen variando y de golpe, por ejemplo, hay un valor de 42 que no estaba en los niveles anteriores. Tal vez, bueno, acá pasó algo y ese número puede ser algo que no es algo típico de la situación. Entonces me permite a mí decir, mira, este número no lo tengo en cuenta porque es algo que se va de valor del más o menos como viene midiendo y puedo ajustar la medición. Pero bueno, son sugerencias o cuestiones que se pueden aplicar. Si no, lo más fácil es integrar los 15 minutos y obtener un único valor final y ya está, ya tenemos el resultado. Bien. Entonces, bueno, otra planilla, otra forma de trabajo. Entonces, vamos a la clasificación. Vamos a pasar rápido. Acá lo más interesante no va a ser la clasificación, sino la situación de que estamos con otra fuente de ruido. Se hizo la evaluación diurno, horario diurno, ruido medido en el dormitorio principal, 46,2 decibeles A. Del análisis espectral realizado no surge que haya componentes tonales, ¿sí? Esto es en el dormitorio principal. Sí aparece contenido de baja frecuencia, por eso se penaliza con 5 decibeles y por eso directamente ya, resumiendo, o sea, para hacer un poco más rápido, decimos que el nivel de evaluación va a ser de 51,2 decibeles A. No fue posible medir el ruido de fondo por esta cuestión de que dijimos que funciona 24 horas, por lo tanto se hizo un nivel calculado. El nivel calculado parte de una base de 40 decibeles, se le suman los factores de corrección, que en esta situación eran de 5 decibeles, porque era una zona urbana residencial, 0 porque era un interior lindero con la vía pública, y 5 decibeles más porque era horario diurno. Por lo tanto, 40 más 5 más 5 me queda un nivel calculado de 50 decibeles. O sea que por lo tanto lo que yo tengo que hacer es comparar los 51,2 decibeles que obtuve acá de nivel de evaluación con los 50 decibeles del nivel calculado. Haciendo la diferencia, LE menos LC me da 1,2 decibeles. Lo que me dice que, en este caso, el ruido se califica como no molesto. ¿Sí? Esto se hizo horario diurno, se repitió en horario nocturno, volvimos a medir a la noche, ya obviamente en otra situación, porque a la noche hay otras condiciones donde ya el tráfico baja, digamos, ya el ruido de la ciudad es menor. Entonces se volvió a repetir la medición. Nada más que esta vez, además de medir en el dormitorio principal, medimos en ese dormitorio que era un segundo dormitorio que estaba como enlochado. ¿Qué fue lo interesante de esto? Obviamente se hizo todo lo mismo de antes, se midió, dio un valor menor. Fíjense que el nivel medido en el dormitorio ahora es de 31,8 contra los 46,2 que medimos antes, ¿sí? O sea que bajó
bastante el nivel de ruido. Se realizaron ¿dónde estoy? Acá. Se realizaron las penalizaciones correspondientes, dando un nivel de evaluación de 36,8, ¿sí? También se volvió a hacer el nivel de ruido de fondo calculado, que ahora, como estábamos en horario nocturno, en lugar de compararse con 50 decibeles A, como se hizo en el caso anterior, ahora se da 40 decibeles, ¿sí? La diferencia, obviamente acá, me está dando que el nivel medido, así todo penalizado, es menor que el nivel de calculado de fondo. Por lo tanto, acá en este caso, fíjense, me da negativa la diferencia. O sea que ni hablar que da una calificación menor a 8 decibeles, por lo tanto es no molesto. ¿Sí? Se hizo una medición también en el segundo dormitorio, porque, bueno, acá si vos querés, Vivian, comentar sobre la situación de los vecinos, algo, podés comentar. No, yo me estaba acordando que es curioso este caso, por que se acuerdan lo que comentábamos, las cuestiones subjetivas, ¿no? Fíjense que los valores dan bajos, costaba detectar la fuente y demás, y eso no se corresponde con el grado de molestia que la gente manifestaba. La gente se manifestaba absolutamente molesta por ese ruido. Fíjense eso, entonces, lo que habíamos comentado, ¿no? Convencer a esa gente que una calificación después resulte como no molesta, no la va a dejar ni contenta ni conforme, porque la persona está molesta. Entonces, más allá de la calificación esa digamos, objetiva que hace la norma, a la gente no la vamos a convencer de otra cosa. Y este caso era llamativo también porque, bueno, en el primer horario que medimos durante el día, con esto que decía Pablo, mayor ruido de fondo, mayor actividad general en la zona, costaba detectar la fuente y demás, pero en horario nocturno, cuando vamos a medir en horario nocturno, se detectaba mucho más que el ruido del transformador, el ruido de otros equipos que venían de una planta potabilizadora de agua que está bastante más lejos que este transformador, y sin embargo el ruido era mucho más notable y la gente no se quejaba de ese ruido. Decía, no, no es ese ruido el que me molesta, es el del transformador. Ese ruido, pero este ruido es más fuerte. Yo decía, pero lo escuchas, sí, sí, lo escucho, pero no, no es ese, no es ese. Y el ruido, objetivamente, era mucho más notable el que provenía de esa planta que el ruido del transformador. Y no hubo manera de convencer a la gente de otra cosa, o sea, de que prestaran atención y demás. La subjetividad es un factor muy, muy importante y que hay que tener muy en cuenta. Vivian Bueno, y Que Pablo, ¿quién también los había una contrató a ustedes para hacer este trabajo? la empresa ¿Provincial de Energía, electricidad. alguna cosa así? Sí, sí, que no una es esa empresa, cooperativa, pero me sí, una parece. cooperativa. Sí. Muchas veces, pues yo el otro día lo decía, a veces como negocio inmobiliario, en este caso a lo mejor la intención de la gente no era el ruido, era que se le sacaran el transformador enfrente de la casa por los PCB o por algo de eso que le ha Puede llegado. ser, sí, no Digo, era el no sé. caso, pero puede ser por otra razón, pero yo creo que no, que la gente estaba molesta, sinceramente. Era sincera la gente que decía, me molesta ese ruido. Era sincera en esa molestia, lo cual no se corresponde con la objetividad. Después, ¿se acuerdan lo que decíamos? Esto califica el ruido como molesto o no molesto, no hay término medio. ¿Y cómo uno va a convencer? O sea, y la persona se siente molesta y esa molestia es cierta. No sé si me llevo a explicar. Eh, entonces, el resultado de esto, al ser así tan taxativo y que lo vuelve obligatorio, tiene sus bemoles y su parte. Fíjense que hasta lo que les digo, que había otra fuente y la gente ni la percibía. Pero yo creo que era honesta, ¿eh? No es que estaba tratando de accionar contra la empresa. A lo mejor sí, yo no lo puedo asegurar, pero no sonaba eso, ¿eh? Ahora, habiendo un ruido de un transformador, ¿no hay otro ruido que no sea de 50 Hz o de alguna armónica? Por ahí una tercera armónica, pero de menor amplitud, de 150 Hz. Bueno, Eh, mira, Y sí, a eso eh, vamos. si vos medís y no hay
no hay predominantemente 50 Hz, y no, el ruido no es de ahí, O sea, 50 seguramente. Hz hay componentes en ese rango, pero no está como tonal. De alguna forma esos 50 ciclos quedan enmascarados por algún tipo de contenido de baja frecuencia propio del, digamos, del entorno. Que acá es uno de los problemas de al no poder medir ruido de fondo, porque yo ese No, contenido de baja frecuencia, acá obviamente no lo detecto como tonal, acá, no, a ese. Sí no, detecto no. como tonal este en 300, en la banda de 315. Este sí lo puedo penalizar como tonal, que obviamente es un armónico, no sé ni siquiera si es un armónico, Mm. no da un número, ahora No, no, no no da tengo un frecuencia. múltiplo de 50, sí. Capaz que alguna vibración que genere indirectamente la vibración de los 50 ciclos de otra parte del transformador. O sea, Mm, tendría que ser de algún, tendría que tener una relación armónica. Ahora, mm. no, en realidad nosotros, ¿qué pasa? Al medir por bandas de tercio de octava, vos sabés que es una frecuencia que está en esa banda, no sabés exactamente. Sí, sí. Pero sí lo que tengo, que yo tengo las grabaciones de eso, donde acá podemos escuchar, si ustedes tienen auriculares van a poder escuchar, el audio de cómo se escuchaba completamente distinto el transformador de lo que era el dormitorio principal de lo que era el dormitorio en Lochava. Porque recuerden que cuando medimos Ah, el dormitorio de Lochava no había claro. componentes tonales. Y perdón, en el dormitorio principal no había componentes tonales. Y en el otro sí. Entonces yo les pongo la grabación de lo que pasaba en el dormitorio principal, a Ah, ver si escuchan. ¿alguna resonancia quizás? Ruido de fondo, más que algún perro por ahí ladrando, ¿sí? Y si nos vamos a la otra medición, a la de la medición en la ochava, Yo no escucho, no sé si están escuchando. ¿no llegan a escuchar ustedes? No, no. Ujú. Qué raro, porque estoy compartiendo sonido con esto. Tendría que poder escucharse. Compartir sonido. Sí, estoy compartiendo sonido. A ver, déjenme probar una cosita. Acá, ahora sí. Vamos a volver. Perdón, pensé que estaban escuchando. Vuelvo a la medición, al ruido de la medición en el dormitorio principal. ¿No va fuerte? ¿No? ¿No se escuchaba? ¿Se escuchaba bajito? Se escuchó solo el perro, o sea que, Ah, digamos, bueno, perfecto. Lo otro así es que ruido de fondo, está bien. A ver si escuchan acá el tono de la habitación, de la otra habitación. ¿No se escucha? ¿Me falló el testeo? Estamos todos sordos porque oímos Está al muy perro. bajo, está muy bajito. Muy bajo. Mirá que estoy. Bueno, la idea era que se escuche. Me falló el testeo, la comparación A-B. Bueno, ¿qué pasa? Si yo analizo esto, analizo este audio de esta grabación, veo claramente que el contenido tonal está presente, ¿sí? Fíjense, está en 300 ciclos, ahí está. La frecuencia del tono es 300 ciclos. Hay una componente en 50. Si vos te fijás, esta es la zona de 50, hay acá 50, hay algo. Lo que pasa es que no está tan marcado, sí, tan marcado como los 300 ciclos. Fíjense que acá también hay otro tono, cerca de los 200. Pero como la norma dice, o sea, si yo hago este análisis por FFT, obviamente me canta, digamos, todo lo que existe. Pero la norma pide analizar por bandas de tercio de octava. O sea que me tengo que basar en lo que pide la norma.
Esto me puede llegar a servir como para un análisis un poco más exhaustivo, si tengo que diseñar alguna medida de control de ruido o algo más, pero esto es lo que da. Si yo analizo ahora la otra medición, digamos la medición donde no se escuchaba el tono, veo que acá el tono no está. Ven que acá no aparece el tono de 300 Hz. Hay algo en 50, aparece algo acá en 50, hay un contenido, pero no aparece el tono. O sea que evidentemente ya por la cuestión de la ubicación, de cómo estaba ubicada esa habitación, impactaba mucho más el ruido, digamos, del transformador que en la otra habitación. ¿Sí? Y esto es lo que se podía ver, digamos, en el espectro analizado por bandas de tercio de octava. Si volvemos al informe, se menciona el ruido medido en el segundo dormitorio es de 37,A, no se detectan impulsos, del análisis espectral realizado surge la presencia de una componente tonal en la frecuencia de 315 Hz. ¿Sí? Bueno, obviamente está el mismo dibujo que usamos para el informe de la planilla, y por ende aplica una penalización de, en este caso, 6 decibeles. ¿Por qué? Porque en realidad fueron 5 decibeles, o mejor dicho, una penalización de 5 decibeles por el contenido tonal y una penalización de 5 decibeles por contenido de baja frecuencia, pero vimos que hay una tabla que si el total da del orden de 10, la penalización en realidad que se aplica es de 6 decibeles. ¿Sí? Entonces, por ende, 37,1 más 6 me da los 43,1 que voy a usar como nivel de evaluación. El nivel calculado, en este caso, bueno, ya estaba calculado en el ítem anterior, o sea que era de 40, por lo tanto 43 menos 40 me da 3,1 decibeles. ¿Sí? Y se califica como no molesto. Algo interesante también que nosotros solemos siempre incluir en los informes es el tema de las conclusiones, porque, de nuevo, es como que siempre hay que dejar en claro de que cuando uno hace las mediciones pueden haber sucedido otras cuestiones, o como esta cuestión de los habilitantes manifiestan sentirse seriamente afectados, o sea, como comentarios que a lo mejor la norma no los pide hacer, pero uno como, digamos, como profesional, digamos, tiene la responsabilidad de tener que mencionar lo que sucedió en ese momento o las condiciones cuando se midieron, qué pasó, qué no pasó, qué se detectó. Porque obviamente es como que tenemos que contar como un cuentito de la situación para realmente. Yo no me puedo remitir a una tabla que completo con valores y digo, listo, molesto, ¿sí? Es como que tenemos que acompañar generalmente los informes con este tipo de análisis así. Bien, ¿preguntas hasta acá? Bueno, nos queda un caso más. No sé si están cansados de casos o quieren seguir viendo casos, pero nos queda uno más, que está relacionado con una emisión de ruido en el entorno de una planta. ¿Sí? Esto es una planta, ¿cómo se llama? Metal mecánica sería, que construyen maquinaria agrícola, creo que era agrícola, sí. Y bueno, también tenían ahí una situación con una serie de vecinos, debido a que la planta de alguna forma tiene muchos años y de alguna forma la ciudad fue creciendo y quedó como metida en el medio de un barrio, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estas situaciones donde las zonas o las áreas no están definidas y por ahí, bueno, resulta que cambió, digamos, el entorno de la ciudad y bueno, a lo mejor esa planta hoy quedó en el medio de una zona residencial y claramente su actividad puede afectar la vida, digamos, del resto de los vecinos. ¿Sí? Entonces, acá como la planta funciona solamente en horario diurno, las mediciones se hicieron solamente en horario diurno. ¿Sí? Se buscó un horario, digamos, como el de la siesta. ¿Por qué? Por una cuestión de decir en este horario y más en una ciudad chica o pueblo, realmente el ruido de fondo es bajo, porque de alguna forma está esa cuestión de que
los locales cierran al mediodía y, digamos, no sé si se duerme la siesta o no, no sé, pero bueno, es como que baja el nivel de ruido de tránsito, entonces es como que consideramos que ese sería como la peor situación donde el ruido de fondo existente sea bajo y donde se puede hacer más predominante el ruido generado por esta industria, ¿sí? Esta medición se hizo posterior a una serie de medidas de control que se le habían sugerido que tenía que hacer la planta. Entonces, la idea de esta medición era un poco evaluar qué había pasado con esas medidas que se habían hecho, ¿sí? Entonces, si vemos el planito, la vista aérea, acá se puede ver la planta, en realidad es más grande, ocupa casi toda la manzana. Y nosotros realizamos mediciones en el interior, mediciones en la vereda del lado de la planta y mediciones enfrente en 2 domicilios que son estos que figuran acá, de una calle, número 1661 y número 1671, que son de alguna forma los que se estaban quejando. Fotos de las mediciones, una medición interior, medición en la vereda frente a las casas. Acá el tema era un poco más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de evaluar bajo norma IRAM si las medidas que habíamos aplicado permitían que el funcionamiento o sea, que el funcionamiento de la fábrica no genere o no dé una calificación de molesto bajo normas IRAM, ¿sí? Con la complicación de que no podíamos entrar a medir adentro de la casa o de las casas afectadas, ¿sí? O sea que, si yo no puedo entrar adentro de la casa afectada, ¿cómo hago para aplicar norma IRAM? Entonces, bueno, en realidad, obviamente, todo esto no era un informe donde nosotros estábamos haciendo una evaluación bajo norma IRAM, sino que la estábamos usando como herramienta de evaluación para ver si la actividad de la fábrica iba a resultar molesta. Entonces, para ello, realizamos mediciones, todo en exterior, o sea, frente a las propiedades, como se veía acá en la foto esta, frente, acá se puede ver la fábrica que estamos enfrente, ¿sí? Y fueron todas mediciones exteriores. Lo que sí pudimos hacer es hacer que la fábrica esté completamente encendida y después pudimos hacer apagar algunas maquinarias que tenía adentro como para poder llegar a una especie de nivel de ruido de fondo, llamémosle, ¿sí? Porque obviamente estábamos considerando que, si bien no estaba el 100% de la planta parada, considerábamos que el sector de la planta que afectaba con ruido sí estaba parado. Lo que pasa es que como teníamos mediciones exteriores, teníamos que predecir qué iba a suceder en el interior. Entonces, por eso, nosotros hicimos una supuesta consideración donde estimamos los niveles interiores de la vivienda. ¿Qué pasa? En realidad, estimar lo que va a suceder dentro de una vivienda requeriría a lo mejor tal vez de un cálculo, digamos, muy, digamos, no sé si exhaustivo, pero un cálculo que va a depender muchísimo de la arquitectura del lugar. Si la ventana es más grande, más chica, si tiene DVH, no tiene DVH, si la ventana está abierta, si la ventana está cerrada, si las paredes son de X material, todo. Entonces, bueno, lo que buscamos es buscar un número que sea representativo como genérico de todo eso. Y ese número que consideramos como diferencia de nivel entre el exterior y el interior fue del orden de 7 decibeles. ¿Sí? Entonces usamos estos 7 decibeles como un índice de atenuación entre exterior e interior para poder tener un número de un decibel, decir, bueno, este nivel es lo que yo puedo llegar a esperar en el interior y poder hacer esa evaluación. Entonces, bueno, se hicieron las evaluaciones, o sea, esto es más como anécdota de la situación, y resultó, obviamente con todas las incertezas, porque yo estoy suponiendo 7 decibeles adentro, pero no sé qué va a ser, si va a haber contenido de baja frecuencia, si va a haber contenido tonal, si va a haber impulsivo, o sea, no sé qué está pasando realmente adentro. Pero bueno, yo conociendo lo que pasa afuera, mínimamente puedo intuir lo que va a pasar adentro, ¿sí? Y bueno, resultó que en la situación que medimos, o con estas digamos, consideraciones, resultó que el ruido en una de las
domicilios daba molesto. Ahí nomás, digamos, 9,9 decibeles respecto a 8 decibeles. ¿Sí? Lo mismo se hizo para la otra vivienda, que estaban en situaciones bastante parecidas. En este caso de un valor similar, 9,3 decibeles. ¿Sí? Y ya que estábamos, y que estábamos con la norma, digamos, IRAM parte 2, recién ahí como estrenadita, porque fíjense que este informe es de septiembre del 2021. Vivian, ¿cuándo fue que se aprobó la parte 2021? ¿En julio Julio, era? En julio. julio. O sea, dijimos, bueno, ya que estamos, vamos a hacer una evaluación de qué pasa si aplicamos parte 2. Bueno, obviamente queríamos saber. Entonces se aplicó la parte 2 de la norma IRAM en la vía pública. Se tuvo que hacer, creo que se había tenido que hacer una corrección por ruido residual. Nosotros teníamos la medición hecha en la vereda con todo encendido, teníamos la medición hecha con todo apagado. Como dio mayor a 3, o sea, dio del orden 3,9, hubo que corregir ese nivel de ruido medido y compararlo con la zona. En este caso, la zona podía ser cualquiera de estas dos, digamos. O sea, no sabemos cuál es la zona, porque esto es una planta en el medio de una ciudad donde alrededor tiene casas. ¿Quién define la zona? ¿El que llegó primero? ¿La municipalidad? Alguien tiene que definir esa zona y decir, mira, esto va a ser una zona urbana o va a ser una zona residencial. Así todo, el nivel que utilizamos para valor corregido daba del orden de 50 decibeles. Por ende, sea una zona urbana, sea una zona residencial urbana, sea lo que sea, está por debajo de los valores mínimos en horario diurno. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el ámbito exterior, este ruido no resultaba molesto. ¿Sí? Bueno, así como se hizo, creo, con uno, también se hizo con el otro domicilio y también resultó no molesto. Y bueno, ¿vos querés hacer algún comentario, Vivian, de la medición que se hizo después de esto? Bueno, em, después se hizo otra medición porque estaba judicializado el caso, entonces después finalmente se pudo hacer mediciones en el interior de la vivienda y con, no exactamente con esta, con lo que nosotros habíamos hecho como predicción de cuánto se iba a aislar en el interior y demás, pero en términos generales dio bastante aceptable. O sea, el día que se hicieron esas mediciones con peritos y demás, dieron todos los valores más altos, pero también dio más alto el ruido de fondo, como que había un poco más de ruido en la zona, pero bueno, con todas las observaciones más o menos dio correcta nuestra predicción inicial. Pero vuelvo a insistir, en este caso la idea no estaba basada las mediciones nuestras, ¿no? Lo otro que se hizo después sí era para calificarlo como molesto o no molesto, pero nuestra intención era ver cómo estaba dando, qué iba a dar, o sea, cuánto había que bajar el nivel de ruido que generaba la fábrica a los fines de diseñar medidas de control de ruido que apuntaran a eso, ¿no? No era tanto la aplicación de la norma el objetivo, sino como un método más para que nos orientara en el diseño de las medidas de control de ruido. ¿De acuerdo? Perdón, estaba silenciado. Creo que, bueno, con esto terminamos. Era el último caso, no sé si quieren hacer preguntas, estamos acá. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? La idea, como decíamos, es que a veces cuando se piensa en esta norma, se piensa en un tipo de receta, ¿no? Uno lo va siguiendo, saco, mido esto, me dicen hasta qué tengo que medir y demás, con qué instrumento, pero la idea también era mostrarles un poco que no es tan sencillo, no es como aplicar una receta, sino que hay que ponerse a estudiar el caso, hacer muchas mediciones, no una medición, aunque sea de 15 minutos como pide la norma, hacer muchas, distintos puntos.
volver a medir. Medí en un lugar, medí en varios y después vuelvo al primero a ver si hubo algo que se modificó. Planifico, hablo con la gente, ¿no? Eso era nuestra intención, más allá de lo meramente técnico o explicarles los comentarios, lo técnico de la norma, prestarle atención a esas otras cuestiones también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Yo aprovecho para comentarles que les vamos a enviar las 3 grabaciones de los 3 encuentros y también el acceso a un test para que, bueno, para que respondan y les podamos hacer un certificado donde indique que aprobaron ese examen que les vamos a enviar. Bueno, creo que va a ser durante esta semana o a principios de la semana que viene. Y después, bueno, vamos a dar un periodo para que puedan responder el examen. eh, y así les hacemos el certificado que va a ser en formato digital también. Bueno, Bueno, si no hay más consultas, en nombre de la Yo, Comisión de Electrónica les quiero agradecer. Sí, ¿alguien habló? no, yo digo, espero que Ah, haya quedado claro. Siempre tratamos de, digamos, de que sea lo más claro posible. Así que, bueno, espero que haya sido útil también. ¿Mm? Sí, muy claro y muy útil. Muchas gracias a ambos Bueno, gracias, y al gracias. colegio. bueno, gracias. sí, estoy leyendo los comentarios y Gracias, bueno, son muchas todas gracias. devoluciones positivas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las que participaron. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, suerte. Buenas noches. Hasta Buenas la noches. próxima.